Bueno, voy a dar inicio a la exposición de mi proyecto de tesis, ¿no? Que lleva por nombre Influencia del juego didáctico en el aprendizaje de geometría en quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Chosica. Bueno, quien les habla lleva por nombre Joveliet Soto Limbo. Y bueno, dando inicio a la exposición, primero voy a dar el planteamiento del problema, ¿no? Que es el primer punto del capítulo 1. Eh, He estructurado este punto en tres niveles. En tres niveles, el internacional, el nacional y el local. Más que todo para poder demostrar que la problemática que aborda no es aislado, ¿no? Sino que también está documentado y tiene relevancia en distintos contextos. Por ejemplo, a nivel internacional, más que todo en Panamá, según Larriba y Murillo en el 2019, eh, ¿qué decían ellos, no? Que el problema del aprendizaje de la geometría es una dificultad reconocida globalmente, ¿no? Por ejemplo, en mi investigación encontré que varios autores, ¿no? Como por ejemplo, y ya lo mencionaba, Larriba y Murillo en el 2019, perdón, identificaron que en Panamá existe también una dificultad significativa en esta área, ¿no? Que, bueno, es el área de geometría, que también lo estoy tocando yo. El problema central, por ejemplo, que ellos identificaron o que ellos señalaban, es que las metodologías tradicionales, que ya son comunes, ¿no? Y hoy por hoy se está intentando dejar esto y hacer un cambio, ¿no? Eh, bueno, a la par ellos también mencionaban que estas metodologías tradicionales, incluido el uso de estos juegos didácticos que ya eran convencionales, ya eran constantes, han fallado en sus propósitos. Entonces, a veces también el plantear un juego didáctico y hacerlo constantemente, hace que el estudiante o el chico se aburra y deje de prestar atención. Entonces, uno como docente lo que tendría que hacer es partir desde ese punto e intentar innovar, ¿no? Bueno, continuando con, con este punto, eh, estos no logran despertar el interés genuino de los estudiantes, eh, más que todo por el tema de geometría, ¿no? Claro, hablando sobre lo que comentaba Larriba y Murillo, ¿no? Ahora, ellos mencionan que hay dos puntos que van a abordar, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, la falta de conexión tiene dos consecuencias graves que ellos pudieron identificar, ¿no? Primero, eh, la dificultad de captar y mantener la atención del alumno. Esto es clave, porque si no se capta la atención del estudiante y del alumno, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar un desorden en el salón de clases. Entonces, si se parte de aquí, podemos tener buenos resultados, ¿no? Además de ellos, también plantean otro punto, un segundo punto, ¿no? Que ellos dicen, impide que se desarrollen esquemas cognitivos sólidos que son esenciales para que el estudiante pueda aplicar estos conocimientos para resolver problemas en su vida cotidiana. Son los dos puntos. Bueno, cabe mencionar que estas afirmaciones no es solo una percepción, ¿no? También está respaldada por ciertos datos concretos que también lo mencionan ellos. Por ejemplo, ellos mencionan que los resultados de pruebas internacionales estandarizadas, como son ya las conocidas PISA, ¿no? Ellos desarrollaron en el año 2009. Pero si queremos saber qué son PISA, porque a veces uno puede tener ciertas dudas, ¿no? Por ejemplo, las pruebas PISA son un programa internacional para la evaluación de estudiantes, ¿no? En realidad es un examen que organiza la OCDE para medir qué tan bien están los estudiantes, ¿no? En este caso, en el rango de 15 años, ¿no? A ver, saber si saben aplicar lo que aprenden en la escuela, y además lo que aprenden en la escuela, aplicarlos en su vida cotidiana, y estos puntos, ¿no? Además también no se enfoca solo en si los alumnos memorizan los temas que se desarrollan en el colegio, sino en si pueden usar sus conocimientos
por ejemplo, de lectura, de matemáticas, de ciencias, para resolver ciertos problemas prácticos, como por ejemplo interpretar ciertos gráficos, comprender un texto o analizar algún fenómeno natural. Eso es lo que son las pruebas PISA, perdón. Volviendo al tema, lo que mencionaban Larry y Murillo, ellos mencionan que evidenciaron un desempeño por debajo del promedio en esta área, que bueno, es el área de geometría, ¿no? Ahora, ¿qué dicen los autores? Bueno, en realidad los autores atribuyen estos bajos rendimientos a un escaso grado, a un escaso agrado o gusto por la materia. Un sentimiento que en realidad, lejos de mejorar, se agrava a medida que los estudiantes avanzan en su escolaridad, ¿no? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque normalmente pasa de que los estudiantes mencionan y dicen, no, me aburren las matemáticas, o me aburre todo con lo que respecta a las matemáticas, ¿no? Ya sea geometría, trigonometría, álgebra, todo está metido en ese saco, ¿no? Eh, entonces, si al estudiante le aburren esos temas, ¿cómo se pretende mejorar o cómo se pretende que el estudiante aprenda? Entonces, eh, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Aplicar los juegos didácticos de una manera innovadora, ¿no? De modo que el estudiante esté activamente, que captes la atención del estudiante, ¿no? Eso es lo que menciona y lo que dice Larry de Murillo en el año 2009, ¿no? Esto a nivel internacional. Bueno, continuando, a nivel nacional, esto en Ayacucho, más que todo, ¿no? En el año 2022, que menciona, por ejemplo, eh, aquí aparece la investigadora Pineda. Ella ofrece una solución válida. Eh, Ella ofrece también a la par una forma de evaluar el problema que se había mencionado anteriormente, por ejemplo, en el planteamiento de la Río y Murillo, ¿no? Entonces, lo que Pineda está buscando es una forma de mejora. Ahora, ella señala que los juegos, en realidad, los juegos didácticos son en efecto herramientas que van a ser valiosas, claro, ¿no? Porque van a ayudar a los estudiantes a que aprendan de una manera mucho más significativa. Por ejemplo, su estudio, que bueno, el estudio que realizó Pineda, cabe precisar, eh, realizado con una muestra de 12 estudiantes de un total de 36 en la institución educativa San Francisco de Alís. ¿Qué demostró ahí? Bueno, Pineda demostró una implementación correcta de los juegos didácticos. Eh, y ella demuestra que en realidad sí tiene efectos positivos, ¿no? Y estos efectos no solo ayudan a que los estudiantes entiendan mejor la geometría, sino que también hacen que se interesen mucho más y que les interesen aprender la geometría. También les permite recordar lo aprendido por más tiempo, o sea, a un largo plazo. Además, cabe mencionar que el trabajo de Pineda, a mí como futuro docente, me ayuda a entender cómo evaluar mejor el aprendizaje, ¿no? Plantea también que la evaluación debe ser completa, usando tanto datos numéricos, ya sean, estos son la parte cuantitativa, como observaciones y descripciones, que bueno, las descripciones vienen a ser la parte cualitativa, y con todos estos puntos se obtiene una visión mucho más amplia de cómo en realidad aprenden los estudiantes, ¿no? Y de qué tantos se cumplen los objetivos educativos. Esto lo menciona Pineda a nivel nacional, en este caso en Ayacucho. A nivel local, para ser precisos, ya, ya estoy llegando al centro del problema que mi proyecto está buscando resolver directamente, pues, ¿no? Por ejemplo, en la institución, bueno, en mi institución donde voy a desarrollar, que es el Colegio Experimental de Aplicación, he notado una brecha entre lo potencial que tienen los juegos didácticos y el uso real que se le dan en el aula, ¿no? Aquí a nivel local. Bien, ahí está planteado. Ahora, aunque sé que todos estos juegos en realidad permiten adaptar los contenidos de manera creativa y accesible,
Y además, estos juegos también promueven un ambiente dinámico y participativo. Claro que lo sé, tal como por ejemplo lo demostró Pineda a nivel nacional. La realidad es que yo observo que en las clases a veces de matemática algunos docentes no lo están utilizando de una manera mucho más efectiva, ¿no? Y esta falta de integración de los juegos didácticos en la enseñanza de geometría está generando un impacto negativo en los estudiantes, ¿no? Y de esta forma está dificultando el conocimiento. Entonces, en el desarrollo, podemos decir, está dificultando en el desarrollo de las habilidades geométricas de los estudiantes. Y esto está trayendo como consecuencia que su rendimiento académico en esta área, que es la geometría, sea demasiado bajo. Por eso es que existe una necesidad urgente de implementar una estrategia de enseñanza formal. Y no solamente formal, sino que también una forma de enseñanza estructurada, ¿no? Y todo esto basado en los juegos didácticos. Y que estos juegos didácticos realmente puedan funcionar, ¿no? Por eso es que con mi proyecto quiero dar una respuesta a esta necesidad, con el objetivo de poder mejorar, ¿no?, el aprendizaje de la geometría y además fortalecer el desarrollo de las competencias matemáticas, ¿no? Que son esenciales, claro, ¿no? Y son importantes en el estudio o en los estudiantes del colegio, ¿no? Donde lo estoy desarrollando. Bueno, continuando a la formulación de problemas generales y específicos, eh, tengo planteado como problema general cómo influyen los juegos didácticos en el aprendizaje de geometría en los estudiantes de quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación, CHOSIC. Y como problemas específicos, ¿cómo influye el juego? Bueno, tengo tres problemas específicos planteados, ¿no? El primero, que es, ¿cómo influye el juego didáctico en el aprendizaje procedimental en los estudiantes de quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación, CHOSICA? El segundo, ¿cómo influye el juego didáctico en el aprendizaje conceptual en los estudiantes de quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación CHOSICA? El tercero y último problema específico, que es cómo influye el juego didáctico en el aprendizaje conductual en los estudiantes de quinto grado de secundaria del Colegio Experimental Aplicación CHOSICA. Como objetivos, tengo planteado primeramente un objetivo general, y también a la par tres objetivos específicos, ¿no? El primero, determinar la influencia del juego didáctico en el aprendizaje de geometría en los estudiantes de quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación CHOSICA. Eso lo tengo planteado como objetivo general. Como tres objetivos específicos tengo, ¿no? Determinar la influencia del juego didáctico en el aprendizaje procedimental en los estudiantes de quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación CHOSICA. Como segundo objetivo específico, determinar la influencia del juego didáctico en el aprendizaje conceptual en los estudiantes de quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación CHOSICA. El tercero y último objetivo específico, determinar la influencia del juego didáctico en el aprendizaje conductual en los estudiantes de quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación CHOSICA. Bueno, para ya estar culminando con este primer capítulo, tengo planteada la justificación y el alcance de la investigación. Para, primeramente, la justificación. Cabe mencionar que esta investigación viene a ser importante, planteando tres puntos, ¿no? Por ejemplo, en lo teórico, porque aporta al conocimiento en educación, especialmente en la enseñanza de la geometría con juegos didácticos, ¿no? Cabe mencionar que sus resultados van a reforzar teorías sobre el aprendizaje significativo y el desarrollo cognitivo. A la par, siguiendo ciertos autores, ¿no?, que los voy a estar planteando también, como por ejemplo Piaget, Soltandienes, Brunner, eh, donde se analizará, ¿no?, cómo en realidad el juego favorece a la construcción del conocimiento matemático. En este caso, el conocimiento en cuanto a lo que respecta a la geometría, pues, ¿no? Y de este modo se puede facilitar la comprensión eh,
eh, de estos conceptos geométricos, ¿no? Mediante mm, la manipulación, claro, y el aprendizaje activo. Eso es en lo que respecta a lo teórico. En lo metodológico también, claro, el trabajo de investigación, bueno, mi trabajo de investigación propone una innovación en la enseñanza de la geometría, en este caso, en los chicos de quinto grado de secundaria. Por ejemplo, se aplicará la metodología activa de Soltandienes, ¿no? En sus fases ya conocidas, ¿no? La manipulación, la presentación, la gráfica, la simbolización y la automatización, ¿no? Que son fases conocidas por Soltandienes. Además, se crearán ciertas actividades, ¿no? Y juegos de mesa para que de este modo poder evaluar eh, cómo está el aprendizaje o cómo podemos, a ver, cómo lo puedo mencionar, cómo influyen sus aprendizajes en el aprendizaje conceptual y en el aprendizaje procedimental, que son puntos que voy a estar tocando, ¿no? De este modo, ofreciéndole a los docentes una guía práctica para que mejoren sus aprendizajes, ¿no? Y en la parte práctica, que es un punto importante, claro. Mi investigación en realidad beneficiará a docentes y no solamente a docentes, ¿no? Sino también a estudiantes. Perdón. Los juegos didácticos, en este caso, harán el juego, bueno, el aprendizaje, perdón, mucho más participativo y significativo, ¿no? Y así se pueda fomentar la creatividad del estudiante. Y no solamente la creatividad, sino también el trabajo en equipo y la resolución de problemas, ¿no? Para que así de este modo el estudiante pueda tener una mejor facilidad. Y de este modo los estudiantes puedan aprender de una manera mucho más dinámica, ¿no? Y así los docentes eh, puedan tener estos recursos innovadores para el desarrollo de sus clases. Alcance de la investigación, como último punto para el capítulo 1. En el alcance de la investigación, bueno, se centrará en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Este colegio está ubicado en Lurigancho, Chosica, Lima, Perú. Ahora, la población estará formada por estudiantes de quinto grado de secundaria y de esta población seleccionaré una muestra representativa eh, y lo podré seleccionar. Bueno, lo seleccionaré según su rendimiento académico. Otro punto es según su participación en las actividades, en ciertas actividades, con el fin de que los resultados muestren las distintas realidades, ¿no? Del grupo. Además, el enfoque temático que estaré desarrollando se centrará en las influencias de los juegos didácticos en el aprendizaje de la geometría, claro, abarcando ciertos conceptos como, por ejemplo, habilidades espaciales y la resolución de problemas matemáticos. Y de este modo, con estos puntos, evaluaré tanto la comprensión teórica como la aplicación práctica de los muchos contenidos geométricos que podré estar desarrollando. Ese es el capítulo 1. Bueno, pasando al capítulo 2, que es la parte donde ya vamos a concretizar con la información. Primero mencionaré antecedentes internacionales y luego estaré mencionando antecedentes nacionales. Ahora, cabe mencionar que tengo planteado 3 antecedentes internacionales, de las cuales estaré mencionando 2 internacionales y 2 nacionales. Por ejemplo, antecedentes internacionales. Esto es importante porque sirven como base, ¿no? Eh, para el reforzamiento de lo que yo estoy queriendo demostrar. No, antecedentes nacionales, perdón, ya me estaba separando, ya me estaba alejando del tema. En mi revisión de antecedentes, por ejemplo, internacionales, claro, encontré, por ejemplo, el trabajo de Andrade, ¿no? En el 2023, y en sus tesis, y bueno, claro, en su tesis de licenciatura, analizó el uso de los juegos didácticos interactivos en estudiantes de cuarto año de secundaria. Bueno, esto en la escuela 15 de noviembre, que queda en Quevedo, Ecuador. Su objetivo fue determinar, ¿no? Cómo estos juegos influyen en el proceso de aprendizaje. La investigación tuvo como un enfoque cualitativo
de tipo aplicada y con diseño bibliográfico. Ahora, cabe mencionar que la población estuvo formada por estudiantes de cuarto año y como técnica principal se utilizó la entrevista. Andrade al final llegó a la conclusión de que los juegos didácticos interactivos tienen gran influencia positiva porque al final aumentan la motivación y favorecen el desarrollo cognitivo y mejoran la interacción, ¿no?, social entre los propios estudiantes. Continuando, por otro lado, encontré también otro antecedente internacional, ¿no?, que es el de Carrasco en el año 2024, cerquita nomás, prácticamente el año pasado, realizado en la unidad educativa de Adolfo Colpin, también que queda en Ecuador, ¿no? Su estudio se encontró, bueno, se centró, perdón, en los estudiantes de tercero de básica y buscó determinar la importancia de los juegos didácticos en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. El enfoque de la investigación fue mixto, de tipo descriptivo y con un diseño no experimental. Ahora, él se basó en una población de 500 estudiantes, pero se trabajó con solo una pequeña muestra de 20, eh, y estos 20 estaban seleccionados de una manera intencional, perdón. En la parte estadística se aplicaron cuestionarios, ¿no?, y un test con 5 dimensiones del pensamiento matemático, como lo son lo abstracto, lo lógico, lo geométrico, lo métrico y lo estadístico. Y al final Carrasco también concluye, ¿no? Entre sus conclusiones, por ejemplo, él señala que los juegos didácticos en realidad son fundamentales para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Y siempre que estos juegos didácticos, claro, se puedan planificar y se apliquen de una forma ordenada, van a poder llegar y cumplir sus objetivos, ¿no? Eso es lo que menciona Carrasco. Ahora, no solamente cabe mencionar que estos puntos, bueno, estos estudios se desarrollan en la parte internacional, sino que también en la parte nacional, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Caballero en el año 2020. Eh, bueno, en Caballero 2020, él en su tesis que lo realizó en la institución educativa número 1629, que es El Milagro, que queda en Huanchaco, Trujillo, él lo desarrolló con niños de 3 años, ¿no? El objetivo fue describir el nivel de los juegos didácticos en estos estudiantes. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, fue tipo descriptivo y con un diseño no experimental. La población, bueno, estuvo formada por 78 niños y se trabajó con una muestra de 29. Como técnica, lo que Caballero aplicó fue la observación y como instrumento usó una guía de observación, ¿no? Bueno, al final, Caballero también llega a ciertas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, él menciona que un porcentaje importante de los niños se encontraba solo en proceso o en inicio de alcanzar el logro que se estaba esperando, ¿no? Lo que al final evidenció la necesidad de implementar nuevas técnicas y estrategias con los juegos didácticos, ¿no? Esto menciona Caballero en el 2020. Mientras que Gutiérrez en el 2021, a ver si podemos bajar a Gutiérrez aquí. Gutiérrez en el 2021, se centró en estudiantes de cuarto grado de primaria de una institución pública, ¿no? En realidad su objetivo, bueno, Gutiérrez tenía como objetivo demostrar la influencia de los juegos didácticos en el aprendizaje de las matemáticas. Eh, Él planteó una muestra por 31 estudiantes, a quienes se les aplicó un cuestionario como prueba escrita. Después se desarrollaron sesiones de aprendizaje y se evaluaron dimensiones como, por ejemplo, resolver problemas de cantidad y de forma, movimiento y localización, ¿no? Para el análisis se utilizó, por ejemplo, la prueba estadística, ¿no? El Wilcoxon, que es conocido. Y al final, Gutiérrez concluyó, o bueno, tuvo como conclusión, donde encontró que los juegos didácticos mejoran significativamente el aprendizaje de los estudiantes, mostrando una clara diferencia en el pretest y el protest. Esto lo menciona en su estudio.
Este es Gutiérrez en el 2021. Ahora, con esto que quiero indicar o que quiero demostrar o que quiero mencionar, de que muchos estudios al final que concluye que los juegos didácticos bien implementados y de una forma correcta eh, traen o podemos llegar a un muy buen aprendizaje, ¿no? Es por eso o este modo que yo también estoy presentando este proyecto y se pueda desarrollar de ese modo, ¿no? Los juegos didácticos. Bueno, ya pasamos más que todo a las partes de las bases teóricas, ¿no? Donde ya estaré mencionando ciertos autores eh, como Piaget y muchos distintos, ¿no? Por ejemplo, empezamos con los juegos didácticos. Ya voy bajando. Ahí está, las bases teóricas. Los juegos didácticos. Hay que mencionar los juegos didácticos, ¿ok? En este punto quiero explicar qué son los juegos didácticos. Yo más que todo los entiendo como una estrategia pedagógica, ¿no? Que ha tomado mucha fuerza en la institución educativa, porque se puede aplicar en diferentes áreas y diferentes niveles, ¿no? Esto, por ejemplo, es aplicable en niños, en jóvenes, hasta incluso en personas ya mayores, ¿no? 25, 30, 35 años, ¿no? Tal como por ejemplo lo menciona Higueras y Molina, ¿no? En el año 2020. Ellos mencionan que el juego didáctico es un enfoque metodológico que puede integrarse de manera eficaz en distintos contextos educativos. Ahora bien, aunque el juego siempre ha estado presente en la educación, todavía enfrenta ciertos retos, ¿no? Sobre todo porque muchos docentes no tienen la capacidad suficiente y a veces sienten inseguridad al aplicar estos métodos que no tradicionales, ¿no? No son tan tradicionales. Y a pesar de eso, yo considero que el juego didáctico es mucho más que un recurso recreativo, ¿no? Porque es una herramienta poderosa que estimula la motivación, no solamente la motivación, también promueve la participación activa y contribuye al desarrollo integral de los estudiantes en lo que vendría a ser la parte cognitiva, lo social y lo emocional, ¿no? Estos son los juegos didácticos. Bueno, la clasificación de los juegos didácticos. Eh, los juegos didácticos se pueden clasificar en distintas categorías y cada una tiene un aporte particular, ¿no? Eh, un aporte en el aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, Bautista en el 2022, como se citó en García 2023, ¿qué mencionan? Él menciona ciertas categorías, ¿no? Ciertos puntos o cierta clasificación, por así decirlo. ¿Qué podría ser, por ejemplo, los juegos de contacto físico, los juegos sociodramáticos, los juegos de mesa, los juegos de patio, los juegos sensoriales, los juegos motores y los juegos intelectuales? Ahora, cabe mencionar que cada uno de estos puntos, ahora uno mira y dice, pero estos no ayudan estos no ayudan y no están relacionados con la matemática. Ahora, si un maestro es innovador, puede desarrollar todo tipo de juegos con la matemática, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los juegos didácticos, los juegos de contacto físico como primera clasificación, ¿no? Por ejemplo, estas actividades como carreras o juegos de ataque que ayudan a desarrollar la parte de motricidad y el trabajo en equipo. Entonces, como docente, es buscar una estrategia y aplicar el trabajo en equipo. Otra clasificación tenemos a los juegos sociodramáticos. Permiten a los estudiantes representar roles sociales, lo que fomenta la creatividad y la comprensión del entorno. Esto también, por ejemplo, en un salón de clases, eh, podrías hacer algún problema contextualizado, pero este problema contextualizado, eh, hacer como una especie de teatro, donde le das roles a cierto grupo de estudiantes y al final estés trabajando algún tipo de problema geométrico, ¿no? Y que al final, en este planteo de roles, desarrollen la solución. Entonces,
Por eso es que digo que estos juegos también se pueden relacionar con lo que respecta a la parte matemática, ¿no? Los juegos de mesa, que estos son conocidos, ¿no? Que ya son diseñados más que todo para ejercitar el pensamiento lógico y la toma de decisiones mediante reglas, ¿no? Adaptables a la edad. Ahora, los juegos de patio. Estos juegos ya son transmitidos de generación en generación, donde aquí ya se promueve la socialización entre los propios estudiantes y también la interacción entre los propios estudiantes, ¿no? Otro que también tenemos en esta clasificación son los juegos sensoriales, ¿no? Que estas son basadas en la exploración de colores, de texturas y formas. Y estos juegos, o estos juegos sensoriales, claro, van a estimular el desarrollo cognitivo, ¿no? Como penúltimo o como penúltima clasificación tenemos a los juegos motores, que podemos tener el tan conocido y ansiado por los estudiantes, ¿no? Que es el fútbol, los saltos o las carreras que mejoran la coordinación motriz y el bienestar físico. Ahora uno puede mirar y decir, pero este punto no ayuda en nada. Y yo desde mi perspectiva puedo decir que sí ayuda, ¿no? Por ejemplo, podría ser algún tipo de carrera donde el estudiante esté creando o corra de un punto a otro punto, que sea como un grupo de dos estudiantes y estén formando algún tipo de figura geométrica, ¿no? Entonces, también sirve, ¿no? Los juegos intelectuales, por ejemplo, que es la última clasificación, que tenemos, por ejemplo, rompecabezas, que fortalecen la memoria y la imaginación y el pensamiento crítico. Características de los juegos didácticos. En cuanto a las características de los juegos didácticos, por ejemplo, podemos tener, como lo mencionan Muñiz y Peláez en el 2010, los juegos didácticos son actividades voluntarias y sin interés personal. Esto significa que los estudiantes participan por decisiones propias, ¿no? Lo que aumenta su compromiso y genera un ambiente positivo para aprender. Y esto es importante, porque si el estudiante, eh, por alguna decisión propia, quiere, quiere aprender, y más con la implementación de estos juegos didácticos, al final va el desarrollo de la clase va a cumplir su objetivo, ¿no? Bueno, en este punto yo considero que esa libertad es clave, ¿no? Porque al final va a permitir que los estudiantes se sientan motivados. Y no solamente motivados, sino también relajados y seguros. Y así no solo aprenden los contenidos, en este caso geométricos, que es en lo que nos estamos basando con facilidad, sino que también desarrollan sus habilidades sociales, ¿no? Al poder estar interactuando y colaborando con sus propios compañeros, ¿no? En cuanto a las dimensiones, por ejemplo, según Chacón en el 2008, la afectividad es un juego didáctico, ¿no? Y depende de la claridad de sus objetivos. Y las dimensiones que los componen son estas, ¿no? El objetivo didáctico, el objetivo educativo, las acciones lúdicas y las reglas de juego, ¿no? Estas son las dimensiones. En cuanto a las definiciones, ¿qué podemos mencionar sobre las definiciones propuestas por otros autores? Y tenemos a varios autores, ¿no? Por ejemplo, he abordado el concepto del juego o bueno, estos conceptos de distintos autores en distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, el de Sigmund Freud, él lo asocia con la expresión de deseos y emociones inconscientes, que es como un medio de satisfacción y placer. Eh, Luego también, por ejemplo, el de Buitedek, perdón por la pronunciación, él lo desarrolló en el año 1934 y él señala que el juego es propio de la infancia y se caracteriza por la inseguridad de la ambigüedad y la libertad de transformar lo imposible en posible. Por ejemplo, Vygotsky, que él destaca el aspecto social y lo simbólico del juego, ¿no? Donde los niños asignan nuevos significados a objetos comunes, ¿no? Lo que desarrolla su capacidad simbólica. Caillois, en el año 1986, define el juego como una actividad dentro del mundo de la simulación, donde las reglas y los objetivos crean una experiencia lúdica, ¿no? Y esto es importante porque si hay un tipo de juego didáctico o en cualquier tipo de juego, si no hay reglas, va a existir un desorden.
¿no? Por eso es que es importante. Por ejemplo, Piaget en el año 1981, ¿no? Y luego fue citado por eh, Maybach en el año 2011, donde considera que un motor del desarrollo cognitivo, eh, eh, que, ¿cómo lo puedo decir? Eh, el juego didáctico, el juego didáctico, claro, lo considera como un motor de desarrollo cognitivo. Y esto, a la vez, estimula la curiosidad. Y no solamente la curiosidad, sino el interés en actividades que podrían ser monótonas, ¿no? Y de estos autores, yo destaco, ¿no? Que todos estos enfoques en realidad coinciden en que el juego es fundamental, ¿no? En cuanto a la educación, porque promueve tanto el desarrollo cognitivo como el social y el emocional. El aprendizaje de la geometría. Ahora con el siguiente punto. El aprendizaje de la geometría, vamos a tocar el aprendizaje de la geometría en la educación básica. Por ejemplo, la geometría cumple un papel muy importante en la formación de los estudiantes, ya que no solo enseña conceptos matemáticos, ¿no? Sino que también aporta habilidades para la vida cotidiana y profesional, pues, ¿no? Por ejemplo, tenemos, de acuerdo con, ahí está, de acuerdo con Alcina y otros autores más, en el 2017, perdón, en la educación básica se deben plantear, bueno, ellos mencionan que se deben plantear ciertos objetivos, ¿no? Y esos objetivos tienen que ser claros para que los estudiantes adquieran lo que se llama cultura geométrica. ¿Y qué es cultura geométrica? Bueno, cultura geométrica, según estos autores, eh, son la capacidad de comprender, de representar y aplicar conceptos geométricos en problemas reales. Bueno, partiendo desde este punto de vista, yo considero que los juegos didácticos son una estrategia muy efectiva, y ya lo he mencionado, y más para la enseñanza de la geometría, porque hacen que los estudiantes bueno, interactúen de una manera mucho más activa y más con los contenidos, ¿no? Por ejemplo, al construir figuras, al manipular objetos o resolver ciertos retos, ¿no? Que, por ejemplo, el maestro puede estar planteando. Y en el desarrollo de esto, los estudiantes desarrollan lo que vendría a ser, por ejemplo, el pensamiento crítico, también podrían estar desarrollando la creatividad, eh, y estos puntos, ¿no? Y así al final se va a dar la mejora de cada uno de los estudiantes al momento de la comprensión, que podría ser complicado, pero planteándolo de una mejor forma y motivando al estudiante, podríamos llegar, ¿no? Como lo mencionaba, la comprensión de estos conceptos geométricos. Importancia de la geometría en el proceso formativo del alumno. Y está acá. Importancia de la geometría en el proceso formativo del alumno. La geometría es esencial y es esencial porque desarrolla en los estudiantes habilidades espaciales. Y no solamente eso, también el desarrollo del razonamiento lógico. Por ejemplo, lo señala Fernández Nieto en el 2018 y él menciona que esta área tiene aplicaciones prácticas en campos como, por ejemplo, el diseño, el arte o la arquitectura, lo que en realidad refuerza su importancia en la formación integral. Además, también lo menciona, o como lo indica, por ejemplo, Guerrero en el 2010, y donde él sostiene que vivimos rodeados, ¿no?, de objetos y relaciones geométricas, por lo que comprenderlas es fundamental. Él menciona eso. Ahora, y esto es cierto, si uno voltea a la derecha, voltea a la izquierda, en el salón de clases, y no solamente en el salón de clases, en su día a día puede encontrar y puede relacionar ciertos objetos
geométricos, ¿no? Por ejemplo, puede encontrar una pelota, puede encontrar una ventana cuadrada, una caja que representa un cubo, y así puedo seguir hablando. Y es por eso que Guerrero, desde este sentido, desde este punto de vista, desde este punto de vista, él menciona que aprender geometría no solo es una necesidad, ¿no? Sino también una herramienta práctica para su día a día de los propios estudiantes, ¿no? Y con estos dos puntos, por ejemplo, yo agregaría que al integrar los juegos didácticos en la enseñanza de la geometría, se logra que los estudiantes comprendan los conceptos de una forma mucho más dinámica y no solamente dinámica, ¿no? Y también sea atractiva para ellos. Y así transformando el aprendizaje en una experiencia mucho más significativa para los propios estudiantes, ¿no? Eh, y ya para terminar con este punto, y ya casi terminando el segundo capítulo, vamos a mencionar los enfoques teóricos para la enseñanza y el aprendizaje de la geometría. Existen varias teorías, ¿no? Que explican cómo se da el aprendizaje en matemática. Por ejemplo, desde la perspectiva de Piaget, el aprendizaje ocurre mediante procesos de asimilación y acomodación, lo que significa que los estudiantes integran una nueva formación, ¿no? Ajustando sus esquemas mentales previos. Por ejemplo, para Freire, a ver, podemos encontrar aquí a Freire. Para Freire, bueno, él menciona que el aprendizaje debe ser participativo, basado, por ejemplo, en el diálogo y la colaboración, lo que estos puntos van a ser importantes ya que van a encajar en la parte dinámica de los juegos didácticos, ¿no? Y agregamos un autor más que es importante y es conocido, que es Vygotsky. ¿Qué menciona Vygotsky? Él menciona que el aprendizaje es un proceso social influenciado por la interacción y el contexto cultural. Lo que se refleja en actividades, por ejemplo, lúdicas, y que estas actividades van a ser compartidas con compañeros y docentes, ¿no? Y bueno, partiendo de esas tres teorías, yo considero que al integrar los juegos didácticos en estos enfoques teóricos, se consigue un aprendizaje mucho más activo, ¿no? Lo que viene a ser la geometría, que es el punto que estoy tocando. Y no solamente que sea activo, ¿no? Sino también que sea colaborativo y que sea significativo. Y ya pasamos al último punto del capítulo 2, que vendría a ser la definición de términos básicos. En este apartado quiero explicar algunos conceptos que son importantes para aprender, para entender mi proyecto, ¿no? Por ejemplo, los juegos didácticos, eh, el aprendizaje, la regla, el reglamento, perdón, la enseñanza en la lengua materna, la disciplina y el docente cualificado. Y por último, el currículo. Voy a mencionar dos palabras o tres que podrían ser mucho más complicadas, bueno, pero también están desarrolladas acá, ¿no? Por ejemplo, uno puede pensar y decir, eh, ¿qué quiere decir la enseñanza en la lengua materna? O, a ver, buscamos la enseñanza en la lengua materna, aquí está aquí. Bueno, eh, la UNESCO, por ejemplo, explica que se trata de usar la lengua propia de los estudiantes como medio para enseñar, ¿no? Esto es importante porque cuando los alumnos aprendan en su lengua materna, entienden mejor y participan más y se sienten más seguros, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, aquí en el Perú nomás, en la sierra, en la selva, ¿no? Otro término que podemos explicar podría ser el docente cualificado, ¿no? También, por ejemplo, la UNESCO, ¿no? Señala que este vendría a ser el maestro que cuenta con los estudios y la preparación mínima, que es necesaria, claro, para enseñar a un nivel educativo, ¿no? Y uno se pregunta y dice, ¿qué quiere decir esto? Y bueno, en realidad esta palabra quiere decir que un docente cualificado no solo conoce la materia, sino que también tiene la formación pedagógica, ¿no? Y de este modo se garantiza una mejor calidad de enseñanza, ¿no? Otro último punto, otra última palabra que podría ser complicada, podría ser el currículo, ¿no? Y bueno, el currículo se entiende como más que todo un plan de estudios, ¿no?
Este currículo incluye los objetivos, también se incluye, por ejemplo, los contenidos y las formas de poder evaluar al estudiante, ¿no? Y no solamente, eso no quiere decir solamente el currículum, también el currículum organiza todo lo que se hace en el proceso educativo y también abre espacio para, por ejemplo, estrategias como los juegos didácticos, ¿no? Que estos juegos, lo vuelvo y lo menciono, van a ayudar a lograr los objetivos y el aprendizaje. Bueno, por último, ya pasamos al capítulo 3 que vamos a sintetizar para no alargarnos con el tiempo. Y vamos a mencionar, por ejemplo, la hipótesis y variables, ¿no? Hipótesis, por ejemplo, en hipótesis tengo planteado como hipótesis general y específico. En general lo tengo planteado como el juego didáctico influye significativamente en el aprendizaje de geometría en quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Chosica. Hipótesis específicas tengo planteadas tres, que es el primero, que es el juego didáctico, influye significativamente en el aprendizaje procedimental de geometría en quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Chosica. La segunda hipótesis, que es el juego didáctico, influye significativamente en el aprendizaje conceptual de geometría en quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Chosica. Y por último, la última hipótesis específica, el juego didáctico influye significativamente en el aprendizaje conductual de geometría en quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Chosica. Continuando, tengo mencionado también variables y su operacionalización. Y aquí vamos a abarcar solo un poquito. En cuanto a mi variable independiente, que lo tengo planteado, por ejemplo, como juego didáctico, voy a mencionar dos definiciones, ¿no? Una que es la definición conceptual y la otra que es la definición operacional. Por ejemplo, cuando mencionamos o decimos una definición conceptual, aquí los juegos didácticos vienen a ser recursos que llaman mucho la atención de los estudiantes y los motivan a aprender. Y esto, según Gibicura y López, mencionaron en el año 2023, ayudan a que los alumnos se concentren y usen sus propias estrategias para aprender. Esto es la definición conceptual. Ahora, podemos también mencionar una definición operacional, ¿no? Y esto, ¿cómo lo podemos decir? Por ejemplo, en lo práctico, los juegos didácticos se aplican con actividades como, por ejemplo, vendrían a ser los juegos de regla y los juegos simbólicos, ¿no? En cuanto a mi variable dependiente, lo tengo como aprendizaje de la geometría. Y como definición conceptual, lo tengo definido así, ¿no? Donde la geometría puede despertar el interés de los alumnos porque les da otra forma de ver la realidad, ¿no? Y también Fabres, bueno, quien corrobora más esta definición, en el año 2016 menciona que trabajar con figuras desarrolla la creatividad y hace que el aprendizaje sea mucho más agradable. En cuanto a mi definición operacional, la geometría puede despertar, no, perdón, esa es la definición conceptual. Bueno, la definición operacional menciona que el aprendizaje de la geometría eh, se entiende en tres aspectos. Lo procedimental, que es la parte práctica, lo conceptual, que más que todo vienen a ser ideas y definiciones, y lo conductual, que como su propio nombre indica, más que todo viene por lo actitudinal y el interés del estudiante, ¿no? Pasando al siguiente punto, ya encontramos la operacionalización de variables, ¿no? En esta parte de operacionalización de variables, tengo presentada mi tabla, ¿no? Donde muestro mi variable independiente, muestro mi variable dependiente, mis dimensiones, ¿no? Ahí están colocadas las dimensiones de la variable independiente, que es, por ejemplo, la sensoriomotriz, la aplicabilidad didáctica y el desarrollo cognitivo, los indicadores, ¿no? Dos indicadores para cada una de las dimensiones de mi variable, bueno, en este caso de mi variable independiente. Por ejemplo, la sensoriomotriz, la manipulación con precisión de los materiales de juego,
identifica formas y posiciones y relaciones espaciales al interactuar con el juego, y la aplicabilidad didáctica, ¿no? Que también menciona dos indicadores, ¿no? Que el juego se adapta al tema geométrico trabajado, el juego presenta una estructura clara, como por ejemplo las reglas, secuencia y dinámica, que facilita su uso en el aula. Además, también el desarrollo cognitivo, que es otra de mis dimensiones de mi variable independiente. Por ejemplo, propone soluciones lógicas y usa estrategias variadas durante el juego. En mi variable dependiente también tengo colocada 3 dimensiones. Por ejemplo, es el aprendizaje conceptual, el aprendizaje procedimental y el aprendizaje actitudinal. El aprendizaje conceptual identifica y reconoce conceptos geométricos. También relaciona conceptos nuevos con lo aprendido. El aprendizaje procedimental resuelve problemas usando estrategias y emplea herramientas y métodos adecuados. Y el aprendizaje actitudinal participa activamente, colabora con compañeros durante estas actividades, ¿no? Durante las actividades. También está desarrollada mi ítem, mis índices y la medición que es en la escala, ¿no? Que ya lo estaré mencionando ahorita en el capítulo 4. Aquí ya abordamos en la parte metodológica, ¿no? Por ejemplo, el enfoque de investigación que yo estaré desarrollando estará bajo un enfoque cuantitativo, ¿no? El cual me va a permitir recopilar y analizar datos con el propósito de responder a las preguntas de investigación y de este modo poder comprobar la hipótesis que estoy planteando, ¿no? Luego, mi tipo de investigación va a ser aplicada, el diseño de mi investigación. Eh, en este puntito vamos a hablar un poquito, ¿no? En el diseño de mi investigación he empleado un diseño cuasi experimental, donde he trabajado con dos grupos, ¿no? El experimental y el control. Primero, ambos grupos van a rendir una preprueba para ver su nivel inicial. Después el grupo experimental le voy a aplicar los juegos didácticos, mientras que al grupo control voy a seguir con ese método tradicional, ¿no? Al final, ambos van a rendir una post prueba y voy a comparar los resultados para ver si hubo mejoras gracias al uso de los juegos didácticos. Y bueno, más que todo en eso va a consistir el desarrollo, ¿no? de esta investigación. Ahí se puede observar también la tabla, ahí la tablita, el diseño de pretest y protest, y esos son puntos de mi tablita, ¿no? El método. En esta investigación voy a utilizar el método hipotético deductivo, la población y muestras. Bueno, ya lo he mencionado, o creo que no. La población, la cual voy a analizar en esta presente investigación, está conformada por 90 estudiantes del quinto de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación, Chosica, ¿no? Y estas van a estar distribuidas en 3 secciones, A, B y C. Muestra. Bueno, la muestra estaba conformada por un total de 60 estudiantes distribuidas en las secciones A y B con 30 estudiantes. Y en cada una se trata de una muestra intencional, ¿no? Ya que los grupos han sido previamente establecidos. Y también cabe mencionar que el grupo A va a funcionar como el experimental, mientras que el grupo B se va a considerar o va a estar considerada como grupo control. Las técnicas e instrumentos de recolección de información. Bueno, para la recolección de datos, lo que he empleado ha sido un cuestionario compuesto por 10 preguntas con opción dicotómica, y esto es aplicado a estudiantes seleccionados, ¿no? como muestra de estudio. Eh, También cabe mencionar que el diseño, en este caso el cuestionario, esta herramienta ha sido sometida a una revisión exhaustiva por parte de expertos, y de este modo se pudo garantizar que este cuestionario tiene validez y cierta confiabilidad, ¿no? El tratamiento estadístico de los datos.
bueno, esta investigación se aplicó técnicas estadísticas descriptivas e inferencial, ¿no? Para el análisis de estos datos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a herramientas como el SPS y el Excel, que estos dos, bueno, que estas dos herramientas van a ser acordes a lo que vendría a ser el enfoque cuantitativo y el diseño cuasi experimental, ¿no? Consideraciones éticas. Como, bueno, consideraciones éticas, un punto, bueno, el último punto de este capítulo 4. Bueno, en consideraciones éticas, en mi investigación cuidé los principios éticos, ¿no? Para proteger a todos los participantes. Pedir consentimiento informado por escrito y me aseguré de que la participación fuera voluntaria, anónima y sin algún tipo de presión. También seguí las normas de la universidad y las de APA séptima edición, ¿no? Eh, y mi trabajo se basó en tres principios nada más. Respeto a las personas, búsqueda del bien más que todo para maximizar los beneficios y justicia para dar un trato equitativo a todos. Continuando con el último punto y el último capítulo, perdón, que son los aspectos administrativos. Aquí, por ejemplo, se muestran los recursos electrónicos, eh, se puede mostrar el USB, el paquete de papel bond, folder, portaminas, minas, engrampador, que fueron uso importante para el desarrollo de este proyecto, ¿no? Servicios, por ejemplo, el Internet Vitel, pasajes, servicio de tipeado y asesorías. Presupuesto, aquí tengo un presupuesto total, por ejemplo, de recursos electrónicos de 5 soles, gastos operativos de 37 soles y los servicios de 750 soles, que un total y el presupuesto total lo hacen de 792 soles. El cronograma, bueno, el cronograma de actividades que desarrolló para este proyecto de tesis fue desarrollado de agosto hasta diciembre, ¿no? Y está dividido por semanas, como se observa en la imagen del cuadro. Y continuando, y bueno, ya para finalizar, aquí están las referencias planteadas de cada una de las citas, eh, de algunas tesis que también he encontrado y estuve revisando, y ahí está todo, ¿no? Y por último, aquí está mi matriz de consistencia. Eh, Aquí están los problemas planteados, los objetivos, las hipótesis, las variables y la metodología que mencioné cuando estuve ahí exponiendo. Y por último está el instrumento de recolección de datos, ¿no? Bueno, las preguntas. Estas son las preguntas, son 10 como lo había mencionado. Y aquí está una de las tablas, bueno, uno de los instrumentos que, bueno, fue validado por experto, ¿no? Y bueno, y eso sería todo para la exposición, bueno, por la exposición, y dar un fuerte abrazo y agradecimiento.